5 salas diferentes, un aula de 1912, otra de 1936, de 1947, 1978 y la más actual. Todas ellas muestran la evolución de las escuelas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Hoy recorremos pupitres, pizarras, mapas, cuadernos, libros, material escolar y multitud de elementos utilizados por maestros y alumnos que reflejan las diferentes leyes educativas que han marcado la enseñanza en España. Hacemos un recorrido por el Museo Pedagógico de Zamora. Cada visitante que entra aquí se encuentra con esta sala, que es la sala de recepción de visitantes, donde en primer lugar ve dos vitrinas. Una primera vitrina que relaciona el museo con la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de Zamora. ¿Por qué? Pues porque en este espacio comenzó esta andadura, comenzó esta iniciativa, allá por el año 2003, que yo recibo por primera vez un material escolar de parte de un alumno y que me permite gestar la idea de hacer ese museo pedagógico. Oficialmente se inauguró en el año 2007 la primera sala que teníamos y luego ya será en el año 2010 cuando la universidad a este espacio lo convierta en un centro propio. Por tanto, la primera referencia es a la Facultad de Ciencias de la Educación y la segunda es a la propia Universidad de Salamanca, porque el museo pertenece a la Universidad de Salamanca. De hecho, es el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, CMUPE, Centro Museo Pedagógico. Esta vitrina también relaciona el museo con la universidad. Aquí hay unos objetos que han sido prestados por el Museo Casa Unamuno, una carta que un maestro dirige, Valentín Ferrero, dirige de Villarrín de Campos, dirige a Unamuno, al rector, fotografías que el propio rector hizo visitando Zamora en 1926, un pequeño texto que él escribió sobre Zamora, involucrando Zamora, el Duero, Villodolfo, etcétera, etcétera. Cuando el visitante entra en este edificio, el edificio principal, lo primero que se encuentra son estos 4 paneles. El primer panel les habla de lo que es el patrimonio histórico educativo y los museos de la educación, tal y como se recoge ahí. Esos bienes, conjunto de bienes tangibles e intangibles que forman el patrimonio histórico de la escuela, de la educación. Desde el utillaje escolar, el mobiliario, desde los recursos didácticos, etcétera, etcétera. Todo eso, instrumentos, todos esos bienes forman el patrimonio histórico educativo. ¿Y dónde se custodian? Se custodian en los museos de la educación, esos espacios dedicados a conservar, esos espacios que nos permiten volver a visitar y a recordar nuestra infancia, aquello que olvidamos, aquello que aprendimos. Y ahora, ya a nuestra edad, con otras claves lo podemos interpretar. Esos son el patrimonio histórico educativo y los museos de educación. El segundo panel es un llamamiento directo al visitante, que le dice que este museo le ofrece 3 recorridos diferentes. Un primer recorrido que les presenta los distintos modelos escolares que hemos tenido en España desde 1857, que se aprueba la primera ley de instrucción pública del zamorano Claudio Moyano. Un primer recorrido que es la escuela del siglo XIX, el tercer tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Un segundo recorrido que es la escuela de la República, que luego veremos. Un tercer recorrido, la escuela del nacionalcatolicismo o escuela franquista. Un cuarto recorrido, que es la escuela del tardofranquismo, la escuela ya de la transición. Y el quinto recorrido nos presenta la escuela de la democracia. Primer recorrido por el museo. El segundo recorrido es a través de 16 vitrinas a lo largo de la fachada del edificio, donde tenemos recogido útiles, recursos, materiales que se han ido utilizando en distintos momentos de la historia de la escuela. Y el tercer recorrido es un espacio destinado exclusivamente para hacer un homenaje a ilustres personajes de la historia de educación que tienen ascendencia zamorana y un merecido
homenaje también a distinguidos docentes de esta tierra, que hemos querido involucrarlos, hacerlos nuestros. ¿Por qué? Pues porque el edificio no se ha podido tocar para nada, el patrimonio no ha permitido ninguna intervención y entonces nos encontramos con un espacio central que no era lo suficientemente grande como para haber hecho una sala de vídeo o una pequeña sala de conferencia, y entonces diseñamos el espacio para el homenaje a los ilustres personajes. Al mismo tiempo de que hemos situado una muestra representativa de la magnífica colección de cuadernos escolares que tenemos en el museo. Tenemos una colección de cuadernos escolares que superan los 1.500 ejemplares, arrancando el primero en 1868, como veremos más adelante. Iniciamos el primer recorrido con la escuela del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Es una escuela que arranca después de la Ley de Instrucción Pública de 1857 y nos presenta una escuela pobre, una escuela sin apenas recursos, sin útiles, una escuela de maestros mal formados, una escuela con una abundancia, una ratio de alumnos muy numerosa, a los cuales los maestros tienen dificultad para atenderles a todos y utilizan distintas metodologías, la enseñanza mutua, la enseñanza simultánea, etc. Una escuela donde se traslada el currículum básico, que para eso se hizo este primer modelo de escuela, para transmitir los conocimientos básicos de enseñar a leer, a escribir y a contar, con dosis de religión, del conocimiento de la religión católica. Una escuela, como digo, donde el alumnado también tiene, el alumnado no asiste con frecuencia a la escuela, por tanto hay gran asentismo escolar y abandono escolar temprano. Por tanto, con todas estas circunstancias nos encontramos que la escuela al final mantiene unos altos índices de analfabetismo. Como podéis ver, recursos pobres, escasos, maestros mal pagados, vuelvo a repetir, una escuela muy pobre. Esta escuela dura el primer tercio del siglo XX, se sigue manteniendo y llega hasta las puertas de la Segunda República, que es el siguiente espacio que vamos a ver. Cuando llega la Segunda República en 1931, la República, denominada también la República Educadora, lo primero que se plantea es instaurar la democracia en este país. Pero para instaurar la democracia en este país se necesita erradicar el analfabetismo tan enorme que había en España. Lo primero que la República y los dirigentes de la República se plantean es por dónde empezar. Crear una élite universitaria, una élite de dirigentes que gobiernen, que dirijan España, o comienzan por abajo, por la base. Ese es un planteamiento casi filosófico de distintas posturas que al final lo que se decide es por abajo, por la escuela primaria, porque lo que interesa es construir un pueblo, pero un pueblo culto, no dirigentes que dominen y lleven ellos la iniciativa, sino un pueblo culto. Entonces se mira a la escuela primaria, y en la escuela primaria va a cambiar totalmente con respecto a la escuela que hemos visto de finales del 19 y principios del 20. Es una escuela donde se introducen muchos materiales, muchos recursos que no hay una industria española dedicada a ello en muchos casos, y se introducen de Europa, se importa de Europa, con nuevos contenidos, como son esas láminas de enseñanza intuitiva, de amor a la naturaleza, defensa de la naturaleza, con nuevos temas como el cuidado del cuerpo, el higienismo, esas láminas que se introducen. Unos pupitres bipersonales que había diseñado el Museo Pedagógico Nacional en 1882 y que la República va a repartir por las escuelas de España. Pupitres de distintos tamaños adaptados a las condiciones físicas de los niños y de las niñas. Una escuela donde hay que formar, se necesitan muchas, la República sabe que se necesitan muchas escuelas y muchos y buenos maestros. Y por tanto va a haber un plan de construcciones escolares, ya se van a diseñar edificios exclusivamente para escuelas, no como antes. Y ahora lo que se va a hacer es
formar a los maestros. Y se les va a dar el mejor plan de formación que ha habido en la historia de la educación de este país hasta la llegada de la democracia actual, lo que fue el Plan Profesional del Magisterio de 1931. Por tanto, maestros bien formados, maestros conocedores de todas las metodologías e innovaciones educativas que se están llevando a cabo en Europa a través del movimiento de la Escuela Nueva, se van a introducir y se van a ensayar y se van a trabajar en esta escuela. Pero una escuela laica, como podéis ver, una escuela laica, sin símbolo religioso, una escuela que sí tiene connotaciones hacia el país, hacia la República, como son aquellas láminas, pero una escuela que dura poquito porque sabemos que la República en esta zona nuestra duró desde 1931 a 1936, y aquí se acaba el experimento de la escuela republicana, si lo podemos denominar de esa manera, un magnífico modelo escolar que tuvo pocos años de vigencia. Estamos en la escuela que surge después del 18 de julio de 1936, la escuela del nacionalcatolicismo, la escuela de valores, de transmisión de valores nacionales, patrióticos, patria. Nacionalcatolicismo, catolicismo, religioso, religión. Nos quedamos con ese binomio, patria y religión. Este binomio, estos conceptos van a ser los que decoren la clase y los que van a través de ello se transmitan los conocimientos y se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si cogemos el primer concepto, patria, nos dice que la clase tiene que estar presidida por Franco, generalísimo de todos los ejércitos. A su lado, Primo de Rivera. Y como hay que ensalzar el valor de la patria, el conocimiento de la patria, se tienen que transmitir, se tienen que enseñar los grandes acontecimientos de la historia de este país. Hay que ensalzar nuestra patria y se hace todo a través de esas láminas que tenemos ahí, de carácter histórico, láminas que van a utilizar esa metodología intuitiva que se ha desarrollado durante el periodo de la República. ¿Y qué vamos a transmitir? Pues las grandes gestas, los grandes momentos, los grandes hitos de la historia de este país. En primer lugar, la expulsión de los árabes, la reconquista. Ahí en esa lámina, el número 28, nos habla del cerco de Zamora, por ejemplo, ¿no? Bien, las grandes gestas, la reconquista, la expulsión de los árabes, el descubrimiento y la colonización de América, la guerra de la independencia contra los franceses, es decir, los grandes momentos históricos. En ese concepto de patria no nos olvidemos que también aparece en la bandera nacional con el águila de San Juan. Si cogemos de ese binomio la segunda palabra, religión, nos dice que la clase está presidida por Cristo. Cristo, que es el maestro celestial, el maestro al cual debe parecerse el maestro terrenal. Y a su izquierda o su derecha la imagen de la Virgen María, la Inmaculada, bien en lámina o bien estatuilla. La enseñanza de la religión, la enseñanza de la doctrina cristiana también, a través de aquellas láminas de carácter intuitivo. Se completa con las flores a María, el mes de mayo, se completa. Es decir, la figura de San José de Calasán, el patrono de la escuela primaria, que en este momento del franquismo lo ensalza y lo hace patrono del magisterio español. Una escuela que va a durar hasta 1970, porque en 1970 aparecerá la segunda gran ley de educación, la Ley General de Educación de 1970 y de reforma del sistema educativo, la escuela de la EGB. En 1970, los últimos años del periodo franquista, aparece esta nueva ley de educación. Una ley que va a reformar totalmente el sistema educativo español, una reforma integral, una ley que nos va a introducir en las leyes que después vendrán del ámbito democrático, una ley que supone un cambio total de la escuela de la España rural a la España urbana, de una España que ha avanzado muchísimo
En los últimos años, en las últimas décadas, en los años 60, España se ha convertido en la 9ª potencia mundial. Por tanto, España es un país industrial, es un país que busca preparar a la juventud para el desempeño futuro, que es la España industrial. Y surge este modelo escuela, la escuela que también podemos denominar de la EGB porque es más conocido entre el público en general. Una escuela diferente, con muchos más recursos, ya proveniente del Ministerio de Educación Nacional. Una escuela, como podemos observar, con nuevas metodologías, con materiales y pupitres diseñados para enseñanza de nuevos métodos, enseñanza individualizada, participativa. Una escuela que va a dar un gran resultado, pero una escuela que va a durar muy poco tiempo, desde el 70 al 90, que nos podemos preguntar, bueno, si fue tan bueno este modelo escolar, ¿por qué duró tan poco? Bueno, pues hay una serie de circunstancias desde el ámbito político, desde el punto de vista económico, tecnológico y pedagógico incluso. Es decir, es una escuela que surge en 1970, pero es una escuela que dura hasta el 90 porque en 1975 muere Franco, por tanto todavía es una ley del periodo franquista. En 1978 se aprueba la Constitución española, es una ley por tanto anterior a la Constitución. Una vez que se aprueba la Constitución, que es la norma suprema, toda la legislación se tiene que adaptar a la Constitución. De eso conlleva el que se modifique la legislación y entre ellas esta ley, que a pesar de que era una ley muy reciente, ¿no? Pero nos va a introducir en el siguiente modelo académico, escolar, educativo, que es la escuela ya de la democracia. Un sistema educativo descentralizado, donde las comunidades autónomas van a tener participación en el desarrollo del currículum, en los contenidos, en la redacción de los contenidos. La Constitución del 78, el artículo 27, nos habla de una programación general de la enseñanza a través de un currículo abierto, un currículo participativo, donde el alumno es protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y donde este sistema va a garantizar la integración y la preparación al alumnado para la sociedad futura, la sociedad del siglo XXI en la cual tiene que vivir, una sociedad plural y cambiante. En definitiva, lo que han buscado todas las leyes que dan cobertura a este modelo educativo, que comienza en 1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOSE, es buscar una escuela de calidad y de equidad. Y así comenzó con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en 1985, continuó con la LOSE y a partir de ahí la LOCE, la LOE, la LONCE, la LOE, las distintas leyes que sean orgánicas educativas que se han aprobado en estos tiempos. Es decir, buscamos generalizar medidas que permitan mejor formación a los niños, un aprendizaje más didáctico, más autónomo, más participativo y donde la inclusión esté garantizada. Analizando el sistema educativo, aprendemos la historia de este país. Como decimos nosotros, la escuela nunca ha sido neutra. Quédate con esa frase, nunca ha sido neutra. Siempre ha respondido a los dictámenes políticos, legislativos. Mira, hablamos de un concepto general que denominamos la cultura escolar, que es lo que está recogido en este edificio, la cultura escolar, la cultura que la escuela ha generado a lo largo de los siglos. Y esa cultura escolar está determinada por la influencia de tres grandes ámbitos. El primero, el legislativo, el administrativo. Un segundo ámbito, que es el que nos dice, los que nos hablan los teóricos de la educación. Por tanto, el ámbito científico, teórico. Y el tercer ámbito es el práctico, la praxis de los maestros que se ha ejercido durante los años y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Hemos hecho el primer recorrido por los distintos modelos escolares. El segundo recorrido, que hablábamos al inicio, es a través de estas 16 vitrinas situadas sobre la pared, que nos hablan de objetos, de útiles, de recursos que ha habido
en distintos momentos de la escuela española. Comenzamos el recorrido por la inspección educativa. Los inspectores visitaban las escuelas, siguen visitándolas. En el siglo XIX y el principio del XX se hacían actas de esas visitas, de esa inspección, contando lo que veían y el trabajo que allí se realizaba. La segunda vitrina nos habla de elementos de geografía, recursos para la enseñanza de la geografía. La fotografía escolar ha tenido su parte importante en la historia de la educación en este país. El utillaje escolar, braseros, cabases, rotuladores, pinturas, distintos maletines que se han utilizado a lo largo del tiempo. El tiempo escolar. El tiempo está presente en la escuela a través de campanas, de timbres, de campanillas. El juguete escolar, el juego, que forma parte de la instrucción educativa de los niños. Juguetes confeccionados por los propios alumnos, juguetes ya comprados en tiendas, en industria, pero destacamos sobre todo los juguetes de fabricación individual casera de los niños. La enseñanza de la religión, como podéis ver en la siguiente vitrina, la presencia de la religión en la escuela, a través sobre todo una referencia de las huchas del domo, los distintos manuales educativos, y en esta zona destacamos la enciclopedia Álvarez, manuales educativos. Hablamos también de la enseñanza de las ciencias, los útiles, los recursos que se han utilizado, se han introducido en la escuela para la enseñanza de la ciencia, la presencia de las construcciones escolares, importante a través de una maqueta fantástica de las que tenemos ahí, la enseñanza de las labores a las niñas, esa cuarta R del currículum, que no solo era leer, escribir y contar, sino que las niñas también tenían que aprender a coser, a bordar. La enseñanza de las matemáticas, de la lectoescritura, etcétera, etcétera. Los útiles que se han introducido y se han utilizado en muchos momentos de la historia de la escuela. Estamos en el espacio central del edificio, un espacio que hemos diseñado para hacer un homenaje público a ilustres personajes de la historia de la educación que tienen ascendencia zamorana y al mismo tiempo hemos homenajeado aquí a ilustres o docentes distinguidos que hemos hasta el momento estudiado, analizados. Se completa con una representación de cuadernos escolares de la colección del CEMUPE. Comenzando por los personajes ilustres, tres grandes personajes ilustres que no tiene ninguna otra provincia de este país. Pablo Montesino, el primero. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues este señor le destacamos porque fue el promotor del nacimiento de las escuelas normales de magisterio, los centros donde tenían que formar los maestros. Él comenzó, el primero, lo abrió en Madrid en 1839 y a partir de ahí, a partir de ese centro, donde se formaron los primeros maestros que se dispersaron por las distintas provincias para abrir escuelas normales en las distintas provincias. Pablo Montesino, por tanto, el fundador de las escuelas normales de magisterio. En segundo lugar tenemos a Claudio Moyano, el impulsor de la Ley de Instrucción Pública de 1857, don Claudio Moyano, por tanto zamorano. Y el tercero es el ministro Santiago Alba Bonifaz, que introdujo desde el punto de vista educativo, que fue ministro de Instrucción Pública en dos momentos, a principios del siglo XX, pero destacamos su gran labor por impulsar medidas para la escuela pública española en aquellos momentos. Hablamos de la coeducación, hablamos de una enseñanza más activa, la introducción de nuevas metodologías, hablamos de viajes, de excursiones escolares, de cantinas escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran impulso a la escuela primaria que dio este señor. Y luego, como docentes distinguidos, tenemos a una maestra zamorana que nunca ejerció en Zamora, ni capital ni provincia, ejerció en un pueblo de Ávila y luego se trasladó a Madrid, Justa Freire, don Herminio Ramos, que vive en la actualidad con 99 años, un gran maestro de la enseñanza primaria, don Manuel Paino, maestro de Benavente,
que a través de un colegio privado que él fundó, educó y formó a miles de alumnos de Benavente y los valles alrededor. Don José Galera Moreno no era zamorano, pero sí trabajó en Zamora e impulsó la famosa estatua que tenemos en la Plaza del Maestro. Manuel Panero, que fue director de la Escuela de Magisterio de Zamora en el siglo XIX, Juvenal de Beguerrelea, que fue un inspector de enseñanza primaria durante la República, pero que luego, durante el franquismo, fue el director de la campaña nacional de alfabetización. Don Antonio Álvarez, el autor de la enciclopedia Álvarez Zamorano, y doña Benita Jambrina, una maestra, una gran maestra, muy involucrada en el aprendizaje con sus alumnas, una maestra que introdujo de alguna forma los principios de la Institución Libre de Enseñanza, de la cual ella era pues, una maestra muy comprometida. Y luego una colección de cuadernos escolares, desde cuadernos impresos, cuadernos individuales de distintos momentos, de distintas épocas, cuadernos colectivos destacando el diario escolar y el cuaderno de rotación, cuadernos oficiales que había en la escuela, cuadernos de preparación de lecciones, como vemos ahí, cuadernos también de las prácticas de magisterio de los alumnos. Bien, una colección amplia y que tenemos a disposición de cualquier persona que quiera venir, analizar, estudiar, como es el caso de dos doctorandas que tengo ahora mismo de Italia, una que está haciendo la tesis doctoral comparando los cuadernos de la época del periodo fascista, como dicen ellos en italiano, con el periodo de la dictadura de Franco aquí en España. Y otra doctoranda que está por ahí paseando, que está conociendo, estudiando el patrimonio histórico educativo. Un museo muy visitado en sus primeros meses, tanto por profesores como investigadores, ciudadanos de a pie que quieren recordar su infancia o conocer cómo estudiaban sus antepasados. Pero también un museo visitado por estudiantes que centran sus estudios en este museo pedagógico. Es el caso de ella, una estudiante italiana maravillada por esta mirada al pasado que nadie olvida. Soy una estudiante italiana, soy una doctoranda de la Universidad de la Basilicata, una pequeña región en el sur de la Italia. Y estoy aquí para investigar sobre el tema de la escuela, de la historia de la escuela y del patrimonio escolástico educativo. Y agradezco mucho al profesor bienvenido Martín Fraile que ha hecho este museo. Pienso que es un diamante, un pequeño diamante, a donde todos pueden visitar cómo en el tiempo es mutada la manera de hacer la escuela. Pienso que toda la gente tiene que visitarlo porque es un tema que pertenece a todos, no solamente a los estudiantes o a los profesores, porque todos fuimos en la escuela. Y aquí puede hacer la oportunidad de encontrar cómo el tiempo ha mutado la manera de hacer la escuela. Y espero de volver otra vez aquí para continuar a investigar en la Universidad de Salamanca y en el CEMUPE de Zamora. Los cuadernos, todos los cuadernos y toda la reconstrucción de los ambientes es muy particularizada, es un encanto. Un museo de la educación y la enseñanza que ya se ha convertido, a buen seguro, en un gran referente.